Y continuamos en Amor por la Palabra y venimos hablando del singular Pedro, este liderazgo de este varón, y es que podemos decir sin duda alguna que Pedro es un hombre de acción. Pedro es un hombre de acción y a Pedro le encanta estar donde están ocurriendo las cosas. Pedro es de ánimo pronto, Pedro no lo piensa mucho, sino que Pedro toma decisiones. Y esa es una de las razones por las cuales se equivoca. Siempre mete las de caminar, como decimos, ¿no? Sí. Jovialmente. Bueno, de Pedro podríamos decir también que, bueno, o mucha gente dirá, no, pero es que, sin embargo, Pedro fue el que negó al Señor, pero yo veo a un Pedro de acción porque Pedro, todos se fueron y él fue el único que llegó hasta el patio del sumo sacerdote. Pedro estaba allí. Sí, la gente dice, pero Pedro negó al Señor y se centra en ese pedacito, ¿no? Pero también tenemos que pensar en que fue el único que fue hasta allí, hasta el patio de la casa del sumo sacerdote. De hecho, eso fue lo que lo expuso a él allí, ¿no? Delante de todas estas personas porque lo reconocieron que andaban con Jesús, ¿no? Porque hablaba como él. Entonces, él siempre está donde están ocurriendo las cosas. Hemos estado viendo entonces hasta aquí que Pedro hace preguntas, ¿no? Que Pedro toma la iniciativa. Y ahora vemos que Pedro, entonces, es un hombre de acción. Es un hombre de acción. Mira, si también lo vemos, y me encanta este texto, y no quiero dejarlo pasar, en Lucas 24:12, porque hablando de la resurrección, cuando él se entera, en el versículo 12 de Lucas 24 dice, pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro. Es que me encanta ver a este Pedro que corre, a este Pedro que va, a este Pedro que se mueve, este Pedro que está en todo. Y en Juan es interesante porque en Juan narra que los que salen corriendo son Juan y Pedro. Y Juan sale primero, pero Juan queda como a la entrada del sepulcro y no entra, pero Pedro, ¡fum!, como flecha, se mete al sepulcro. Él quería ver, ¿sí? Si era cierto lo que le estaban diciendo. Entonces es extraordinario. Ahora recordemos una cosa, que cuando el Señor viene a ellos caminando sobre el mar, el único que se tira de la barca a caminar por las aguas es Pedro. Un valiente. Pedro es un hombre de acción. Pedro es un hombre que está donde las cosas están ocurriendo. Así es. Y entonces estamos viendo todo el proceso que el Señor está llevando con él y podemos decir que como Dios trabaja con él a través de su nombre, ¿no? O sea, todos sabemos que Simón significa caña débil, vacilante, que es como que no es muy estable, y sin embargo el Señor viene y le dice, bueno, te vas a llamar Pedro, porque era como una confirmación. Cada vez yo creo que él escuchaba que le decían Pedro, él decía, tengo que ser firme, tengo que ser estable, tengo que ser fuerte. Sí, yo creo que cada vez que Jesús lo llamaba por Pedro, entonces era una referencia para él a tengo que cambiar estas cosas, ¿no? Porque él era, como tú dices, vacilante. Simón es un nombre común y corriente, ¿no? Él se llama Simón. Encontramos en los evangelios que él está casado porque Jesús sana a la suegra de Simón, ¿no? Entonces, él es caña débil, él es indeciso, él es unas veces es tan espiritual y otras veces puede ser tan carnal, ¿no? Entonces, ese es Simón. Y es interesante que el Señor empiece a hacer algo en la vida de este hombre maravilloso a través de cambiarle el nombre, ¿no? Y debemos de tener en cuenta que el nombre, él es llamado Simón en dos aspectos. En el aspecto secular, ¿no? Él es llamado Simón. Cuando se habla de la barca de Simón, la casa de Simón, cuando se nombra en el aspecto secular, él es Simón, ¿no? Pero también cuando el Señor hace referencia a su antiguo nombre, Simón, lo hace en cuanto a su pecaminosidad, ¿no? Cuando se van, el Señor se va con ellos a orar, con Jacobo, Juan y con Pedro, a orar, está angustiado, quédense aquí, velen conmigo una hora, pero él vuelve y los encuentra durmiendo. Le dice a Pedro, en Marcos encontramos eso, le dice a Pedro, ¿no has podido velar una hora por lo menos? ¿No? Cuando también le dice en Lucas, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Tenía cosas que tenían que ser sacudidas en su vida. Y también lo encontramos cuando vuelve a la pesca en Juan 21, ¿no? Que se había vuelto a la pesca y había arrastrado a los demás con él también, ¿no? Porque Pedro tenía un liderazgo tan increíble que él arrastraba con sus decisiones a los demás. Nosotros también vamos a la pesca. Entonces, allí el Señor le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? 3 veces, Simón, Simón, me amas, Simón, Simón, me amas. Es increíble. Y entonces
encontramos en ese sentido. Cada vez que buscaban a Pedro en el ámbito secular era Simón. Y cada vez que el Señor quería reprenderlo por algo, también es Simón en el ámbito pecaminoso. Eso es muy interesante lo del nombre. Sí. Muy, muy contundente. Pero no solamente allí entonces lo del nombre, sino que Pedro tuvo que empezar a vivir experiencias, que yo creo que definitivamente las experiencias son lo que marcan nuestra vida y lo que nos llevan a crecer. Y este hombre no estaba exento de empezar a vivir experiencias que le dejarían como unas moralejas muy importantes. Las para experiencias correctas, exactamente. Entonces, tenemos que, o sea, porque uno se puede preguntar, es que la pregunta es, bueno, ¿cómo hace el Señor, cómo coge el Señor un material de estos, que es Pedro, ¿no? Sí, para el liderazgo, y cómo lo transforma, cómo lo cambia, cómo lo moldea. Y la respuesta es a través de las experiencias correctas, ¿no? Y lo primero que tenemos que ver allí es la gran revelación que el Señor le da, ¿no? Recordemos cuando el Señor está hablando en Juan capítulo 6, ¿no? Le está diciendo que Él es el pan de vida. Él había multiplicado los panes y los peces antes, entonces la gente lo está siguiendo, y Él los confronta, le dice, me siguen porque les doy pan y les hago milagros, ¿sí? Pero no más. Entonces Él empieza a hablar, yo soy el pan de vida, y esto, aquello. Es un sermón bastante fuerte en Juan 6, y mucha gente... Pues tanto así que se fueron, ¿no? Mucha gente no lo recibe, algunos de sus discípulos, de hecho, dejan de seguirlo ahí. ¿Qué dice Juan? Capítulo 6, verso 66. Del 66 en adelante dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Imagínate. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tremenda revelación. Yo creo que Pedro dijo eso y se puso la mano en la boca. ¿De dónde salió esto? Wow, es una gran revelación. Y esa es una experiencia extraordinaria que el Señor le permitió vivir a Pedro porque estaba formando en él el liderazgo. Porque Pedro iba a ser la pieza clave dentro de todo este desarrollo del reino de los cielos, ¿no? Claro. Jesús sabía el liderazgo que tenía, por eso trabajó en él todos estos aspectos. Entonces también lo tenemos en Mateo 16, cuando el Señor pregunta, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Quién decís que soy yo? Verso 15. En el 16 dice, respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo creo que lo tuvo que haber dicho con mucha euforia. Claro que sí, y el Señor lo alaba, ¿no? Claro, lo alaba porque le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo creo que Pedro dijo, wow, claro, Pedro se está sintiendo súper bien, ¿no? Obviamente, ahí tenemos entonces, la primera experiencia es la gran revelación, ¿no? Está recibiendo esta revelación, Dios está hablando por su boca, Dios lo está usando. Yo creo que los otros veían a Pedro y decían, wow, ¿cómo así? Y que el Señor Jesús esté alabándolo ahí, ¿no? Porque no te lo reveló ni carne ni sangre, ¿no? Entonces, wow, Pedro se está sintiendo, yo me imagino, ¿no? El corazón de Pedro, cómo se le debe haber hinchado el corazón. Pero también tenemos su gran reprensión. Porque, ¿qué pasa? Pedro se está sintiendo muy espiritual. Pedro se está sintiendo muy usado por Dios. Pero le da una recompensa por eso, ¿no? También. Ah, bueno, sí, perdón, me salté, claro, la recompensa, su gran recompensa, así leámoslo. Sí, mira que le dice en el versículo 18, dice, y yo también te digo que tú eres Pedro. O sea, imagínate tú, después de la revelación, después de ser alabado, Dios viene y le dice semejante palabra, le dice, y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Wow, yo creo que todos estaban con la boca abierta. Claro, qué recompensa más extraordinaria. O sea, está diciendo a Pedro, te doy las llaves del reino. O sea, está diciendo sobre tu confesión, yo voy a edificar mi iglesia, ¿no? Y fue así, ¿no? Sobre esa confesión de que él era el Cristo, pero además le da las llaves del reino. Y vemos en Hechos de los Apóstoles quién es el primero que predica, el primer sermón en Hechos de los Apóstoles, Pedro. Pedro abre de alguna manera con su predicación el reino a los judíos, pero también vemos que es el que abre el reino al primer gentil,
También, ¿a quién? A Cornelio, cuando predica. Y de alguna manera nosotros hoy, cuando nosotros predicamos el Evangelio, también tenemos esas llaves para abrir el reino de los cielos a la gente. Eso es muy importante. Entonces, aquí tenemos entonces la revelación. La revelación, la primera experiencia, las grandes revelaciones. Segundo, tenemos su gran recompensa. Y tercero, su gran reprensión. Porque ahora Pedro se está sintiendo muy ungido, y yo creo que es uno de los peligros que de pronto puede ocurrir en el liderazgo, ¿no? Yo creo que tener un gran potencial para ser usado por Dios puede representar también todo lo contrario. Pedro entonces se viene y le dice al Señor, como ya Dios está hablando a través de mí, y a propósito que ya tengo hasta las llaves del reino. O sea, es claro, Pedro está sintiéndose con una autoridad increíble. Entonces, Señor, a ver, el Señor empieza a decirles, bueno, el Hijo del Hombre va a padecer y va a sufrir y lo van a matar y al tercer día va a resucitar. Pedro dice, no, espera un momentico, Señor, porque eso no va a poder pasar. Mientras yo sea líder aquí, eso no va a pasar. Y lo tomó y lo llevó aparte, dice la palabra, lo tomó y lo llevó aparte y lo reprendió. Eso no te pase, no, ten compasión de ti. ¿Cómo así? Y su gran reprensión es que el Señor le dice, apártate de mí, Satanás. Yo creo que la vergüenza. Porque me eres tropiezo. ¿No? Vengo de ser muy ungido, de ser alabado, y ahora me están diciendo, apártate, Satanás. Yo creo que pasó una vergüenza. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, ¿no? Sino en las de los hombres. Y lo que estaba pasando era que Simón, porque aquí le tenemos que llamar Simón, claro. con esta gran reprensión no podía hacer otra cosa que Simón. Lo que está haciendo es la misma tentación que Satanás hizo en el desierto con el Señor. Aquí estaba usando a Pedro. Y aquí hay una reflexión importante. Y es que cuando tenemos el gran potencial de ser usados por Dios, de la misma manera existe el potencial de ser usados por el enemigo. Y es muy delicado. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Tenemos que tener mucho cuidado, examinarnos muy bien. Examinarnos nosotros y examinar también a quien venga a hablar de parte de Dios, porque a lo mejor en algún momento tienen alguna palabra de parte de Dios, pero hay que tener el discernimiento activado, porque como puede estar hablando un día de parte de Dios, también puede estar hablando de parte del enemigo. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Claro que sí. Bueno, entonces, ¿qué te parece si dejamos este tema hasta aquí? Para que en el próximo desarrollemos lo que era la vida de Pedro como tal, ¿no? El proceso de Pedro y el tremendo apóstol y hombre de Dios que se convirtió. Claro, su gran transformación final, ¿no? La gran transformación. Que la vamos a ver cuando empecemos a hablar de las cartas que escribió, ¿no? Aquí está en el proceso, pero ya el próximo video vamos a estar viendo ya el Pedro procesado, que es interesantísimo, es muy bueno. Vale, que sí. Entonces los invitamos a que no se pierdan entonces el próximo tema. Con todo el cariño los esperamos, nos encanta sus mensajes, sus temas, cómo nos contestan a los videos. Y quiero enviar un saludo muy especial a Mercedes Muñoz, en Bellavista, en Jumbo, a la India Chiqui, a Albameri Rodríguez, a Ocris Guba y a Valdemir Ruiz. Un abrazo muy fuerte para todos. Nos vemos en el próximo video. Adiós.